doctor Jesús Andrés Benavides. El doctor Jesús Andrés Benavides estuvo con nosotros haciendo la especialidad en medicina materno-fetal. Después el doctor pues emigró a Barcelona, estuvo allá en el hospital de Clinic de Barcelona y estuvo haciendo ya sus estudios doctorales y después regresó nuevamente aquí con nosotros. Fue una piedra fundamental en el desarrollo del programa de cirugía fetal de nuestra institución y bueno, siempre buscando el progreso y sus intereses familiares, personales, emigró nuevamente a Colombia, por lo cual nos sentimos nosotros muy tristes, pero bueno, supimos que era algo que era en beneficio para él. El doctor actualmente es médico especialista del Hospital Universitario de San Jorge en Pereira, es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y aparte es director del programa de medicina materno-fetal de la Universidad de CESI también en Pereira. Y bueno, pues para nosotros es un gusto darle la bienvenida. Él sabe que es un amigo entrañable para todos nosotros, que lo queremos, que lo admiramos. Y ya lo digo más porque luego me gana, ya saben que me gana el sentimiento. Estar aquí y que me presente la doctora Acevedo es algo que lo estoy sintiendo y que no sé escribir. Estar de vuelta aquí en el instituto también es muy grato. Encontrarme con todos ellos, que fueron mis profesores, es una felicidad. Es poder volver a verlos, encontrarme con ustedes, con presidentes, es mucho más grato. Si hay algo que me gusta a mí, es la docencia, antes que cualquier otra cosa. Entonces, poder estar aquí y poder compartir algo de lo que es un concepto en un tema que he manejado relativamente pues, en los últimos 11, 12 años, pues es importante y vamos a tratar de desarrollarlo tratando de llegar a un punto sobre el cual hay nada escrito, y es cuáles son los retos, porque nadie va a colocar, nadie va a publicar sobre cuáles son las dificultades que tuvieron para llegar al éxito. Cuando tienen éxito, salen los artículos de que hay algo exitoso. Por lo general tenemos un sesgo cuando las cosas no son exitosas y no las publicamos, o nos da miedo publicarlas porque creemos que no van a ser útiles. Entonces, de esos miedos es muy difícil hablar, y de los retos, sobre todo para un programa de este tipo, que siempre van a ser programas para una población muy pequeña, muy enferma también, y que va a consumir unos recursos muy importantes, es muy difícil hablar. Vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera. Lo que voy a tratar de hacer es de ir mostrando algunos puntos de lo que es la cirugía fetal, y vamos a ir llegando a conclusiones hacia el final. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses, esto quiero presentárselos, porque bueno, pues siempre vienen las preguntas, bueno, ¿será que tiene algún interés respecto a todo esto? No, absolutamente nada. Y esto pues es, a pesar de que tengo solidaridad de género por este tipo que está aquí, definitivamente es para recalcarles más aún que no tengo ningún tipo pues, de interés con presentar algún tipo de información dentro de lo que es mi plática. Esta es la gráfica que conocemos todos. Esto es lo que fue el horizonte, el que veíamos el horizonte de lo que iba a ser la cirugía fetal. Esto es Michael Harrison y Scott Disick cuando empezaban con cirugía abierta a tratar de implementar técnicas que para ellos eran el futuro. Fueron el futuro en ese momento, pero definitivamente hoy es el pasado. Y era lo que ayer hablaba con la doctora, que probablemente el tiempo de los pioneros hace ya un buen rato pasó para todo esto, lo que son patologías que probablemente estamos hablando, en las que queramos nosotros disminuir la mortalidad materna. Posteriormente hemos tenido ya muchos otros hallazgos. Esto es de ahora, hace una semana,
por publicaciones en donde ya muestran este muchachito que fue operado en teratoma alrededor del corazón y que bueno, lo muestran hoy en día como un ejemplo a seguir. Realmente esto no es esencialmente lo que estábamos buscando tener. Esta es la publicación de ese mismo niño. Este es un grupo en Estados Unidos que lo que trató fue, no lo que trató, lo que hizo fue exactamente esto. Y cuando lo consiguieron, que lo publicaron, ya después de un muy buen tiempo de llegar a tener. Ese es el proceso quirúrgico que llevaron a cabo, en el cual ustedes van a poder ver un proceso de histerotomía en donde van. Y lo traigo a colación, ¿por qué razón? Porque estamos volviendo a lo que hace mucho tiempo creíamos que ya no se iba a volver a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, son horizontes nuevos que quizás se tienen que volver a abrir para algunas patologías en especial. Aquí se hace una histerotomía, se hace muy buena hemostasia con puntos sobre toda la herida y se trata de ubicar el bebé y a partir de allí viene ya todo el proceso quirúrgico para este bebé, que finalmente es el niño que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Ustedes como esto es un proceso de monitorización en donde la gran sorpresa es que la noticia la dan como que si es un bebé que hubiera nacido 2 veces, nació una vez, fue regresado a su útero y vuelto a nacer al cabo de unas cuantas semanas. Entonces todo este proceso, aquí ya no estamos los obstetras operando, pero esto es lo que fue llevado a cabo por este. No fue algo fácil, definitivamente lo podemos llegar a ver aquí y no es algo que consideremos nosotros hoy en día que vamos a poder hacer en cualquier parte, pero lo importante es que esa imagen primera que mostramos de Michael Harrison con un dedo de la mano de un bebé sosteniendo, eso pensamos nosotros que no iba a poder llegar a ocurrir en ningún otro sitio diferente de Estados Unidos o de Europa. Hoy en día ocurre en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, entonces es esta imagen. ¿Por qué es importante la cirugía y la terapia fetal? Me acuerdo mucho de una clase del doctor Gallardo cuando Salvador y yo estábamos siendo nuestro R5 y nos decía el doctor Gallardo la terapia fetal y nos hablaba de muchísimas cosas que nosotros decíamos también, la veíamos lejana, no la veíamos cerca. Y decíamos hoy en día, esto es un desarrollo, a pesar de que es algo que podemos ver hoy en día a la mano, tiene relativamente un desarrollo reciente, no es algo que podamos hablar como el registro cardiotocográfico o la ecografía, que tienen muchísimos más años, mucho más estudios, con poblaciones muchísimo más grandes. El desarrollo es reciente, tiene una gran complicación y es que está muy limitado a la tecnología, de acuerdo al desarrollo tecnológico, pero afortunadamente cada día tenemos más herramientas tecnológicas con las cuales apuntar hacia un mejor futuro. Requiere de múltiples disciplinas que nos ayuden a abordar a los fetos enfermos, a abordarlos desde antes de operarlos, a definir qué tipo de conductas se tienen que hacer, y ese es el punto más importante. No podemos nosotros llegar a implementar un programa de cirugía para cualquier tipo de patología. Hay patologías que potencialmente pueden ser letales para niños si las operamos. Entonces no podemos nosotros llegar a ese punto. Y esto nos cae muy bien, porque puede ser que nosotros queramos hacer con vehemencia algo, pero lo que necesitamos muchas veces también es un freno que nos diga a nosotros hasta qué punto tenemos que llegar. La cirugía fetal pasó por ser un evento de cirugía abierta a pasar a ser un evento de cirugía cerrada, tal cual les acabo de mostrar. Podemos llegar a tener un futuro donde podamos llegar a tener cirugía abierta de nuevo para patologías que creíamos que no podíamos llegar a manejar. Es una actividad necesariamente que implica que tengamos médicos que refieran, centros que nos refieran. Y yo quiero estar viendo aquí en este auditorio a los médicos que van a saber identificar esos casos y que van a saber remitir esos casos. Porque son ustedes los que hacen posible que un programa de cirugía fetal pueda llegar a llevarse a cabo. Si unos médicos que identifiquen tempranamente a los bebés que tienen una patología potencialmente operable, es imposible que funcione un programa de este tipo. La importancia cada vez es creciendo. Cada vez la gente tiene la información a la mano, están en sus celulares, la pueden consultar ya. Ese mismo video estoy seguro que en 3 minutos cualquiera lo puede tener ya en su celular. Las pacientes igual, y nos van a preguntar, doctor, ¿por qué si esto lo hacen en una parte, por qué no me le sacan el teratoma que tiene el niño en el corazón aquí también? Eso se nos van a preguntar.
la presión legal cada vez va a ser mayor, va a haber una mayor demanda social para que actuemos sobre estos niveles. Y se requiere de centros especializados. Esto no se puede realizar en cualquier parte. Entonces, estos son nuestros inicios en cirugía fetal, no los míos, pero los de los pioneros que les hemos venido hablando, y todos ellos han tenido que recorrer un camino por el cual se van desempeñando, teniendo que hacer procedimientos invasivos. Tenemos que volvernos expertos en procedimientos invasivos, en saber guiar por ecografía. Si no sabemos cómo guiar por ecografía, es imposible que podamos llegar a hacer un procedimiento de este tipo. A colocar catéteres es el siguiente paso después de que uno hace una amniocentesis, hace biopsias de vellosidades cloviales, hace cordocentesis, colocar catéteres. Lo siguiente es llegar a tratar de hacer cirugías abiertas. Este paso ya se omitió para muchos de nosotros, ¿de acuerdo? Llegar a hacer cirugía por fetoscopía, probablemente hacia el futuro tengamos fetoscopía de los cuerpos, pero ya no es tanto el futuro, ya está bien el presente. Y probablemente vayamos a volver a tener algunos casos de cirugía abierta un poco más adelante. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que así como decíamos nosotros que teníamos que abordar un feto como un paciente, y esa fue la gran novedad de cuando nosotros estamos empezando a hacer medicina fetal, y es que nos decían, el feto como paciente, y ese era el libro que teníamos que seguir, el feto como paciente. Hoy en día esto es una consigna que no podemos omitir ninguno de los que estamos nosotros aquí presentes. Cada vez tenemos mayor capacidad diagnóstica, mayor capacidad también de manejo, mayor capacidad también de llegar a ofrecer una solución para muchos casos. Y esto, aunque es el logo de un grupo de música pop de los 80, es muy actual. Esta es la sociedad de la información. En este momento no podemos desmentir el hecho de que la sociedad cada vez conoce más esto, y que este escenario en el cual nos movemos nosotros con una sociedad que conoce qué es lo que podemos llegar a hacer en algún momento, nos va a obligar a nosotros a ir un paso más adelante. No para hacer, muchas veces para frenar, porque no podemos también llevar a todo un gran número de bebés hacia un proceso en el cual vamos a poder llegar a tener fracasos importantes. Todo esto me va a llevar a un incremento considerable de las demandas sociales para llegar a trabajar en procesos de cirugía o de terapia fetal. Este señor que están viendo aquí, yo siempre me he preguntado, ¿es el médico o es el novio? ¿Es el médico examinando a la paciente o es el novio visitando a la señorita? No lo sé, pero este tipo de manejo para examinar a una paciente, hoy en día nosotros no lo debemos dar. Yo creo que eso está claro. Al menos como médicos, como novios, pues bueno, podrá hacer otra cosa la situación. El hecho es que si nosotros queremos llegar a tener un momento en el cual queramos avanzar, tenemos que pasar por circunstancias epidemiológicas como las que hemos hablado mucho hoy, como las que muy bien hablaron las niñas que intervinieron ahora recientemente sobre parto pretérmino, y es que tenemos que llegar a tener diferencias en qué es lo que vamos a llegar a hacer. Hoy en día es muy difícil realizar un tamizaje. Con el mestizaje que tenemos, ¿cómo vamos a poder identificar este sujeto dentro de un grupo de riesgo étnico? Muy difícil. Pero hacia allá es hacia donde nos tenemos que dirigir. Primero, hacer un diagnóstico correcto. Esto es un nivel primario donde nos tenemos que orientar. El segundo nivel sobre el cual tenemos que llegar a actuar es en el que tengamos estudios avanzados, ¿de acuerdo? Que nos lleven a poder ofrecer en algunos casos terapia fetal por vía ultrasonográfica. Esto lo hacemos y esto lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué se necesita un nivel terciario? Lo óptimo que deberíamos de tener es un nivel terciario por cada 300.000 habitantes, en donde se pudiera llegar a hacer esto. Me pregunto si aquí hacen falta, hacen mucha falta, más médicos terciarios. ¿Y por qué no hacemos más procedimientos? Muy probablemente no estamos haciendo más procedimientos no porque no existan las pacientes, sino porque no las estamos diagnosticando. Y por último, esta es la punta de la iceberg, que es la terapia endoscópica y de cirugía fetal. Que esto se necesita un centro de cirugía fetal que puede ser nacional o transnacional. Hay países tan pequeños que probablemente no requieran un centro de cirugía fetal si poseen un país vecino que les pueda facilitar esta posibilidad. Se necesita uno por cada 15 a 20 millones de habitantes aproximadamente. Esta es la inversión de la pirámide que todos, me imagino, han visto, que propuso Kipro Nicolaides en el 2011, y en el cual nos llegó a decir: pilas, presten atención, porque a las 12 semanas ya podemos tener detección de defectos estructurales mayores sobre los cuales enfrentarnos para poder abordar a los pacientes de una manera óptima.
Pues bien, en base a eso también podemos nosotros tratar de pensar que los niveles de atención de medicina fetal en salud pública pueden tener una visión en pirámide. ¿De qué manera? Si yo aquí tengo el 100% de pacientes y de este lado tengo cómo debo de emplear los medios, definitivamente sé que probablemente si estos son los costos y la complejidad, voy a tener una complejidad mucho mayor para un porcentaje mucho menor de pacientes. Resulta que necesitan un centro de medicina fetal avanzada aproximadamente un 5% de todos los embarazos. Pueden llegar a requerir, ya sea para un diagnóstico o para una terapia fetal. Mientras que para tan solo el 0,2% de este 100% de los embarazos, podemos llegar a requerir de un centro de cirugía fetal nacional o transnacional que nos pueda llegar a facilitar el manejo de este bebé. Por supuesto, estos son los que consumen un número importante de los recursos de salud pública. Entrando entonces a poder evaluar lo que son los retos para implementación de un programa de este tipo, tenemos que saber cuáles eran los criterios que se tenían para cirugía fetal hace 6 años, eran estos. Muchos de estos siguen vigentes: la secuencia TRAB, la diafragmática, la transfusión feto-feto, la restricción selectiva del crecimiento de gemelos monocoriales, instrucciones uretrales bajas, dilataciones de estenosis valvulares, defecto de tubo neural, teratomas antropoxílicas. Aquí en el 2010, por ejemplo, no teníamos nada sobre el estudio MOMS todavía. Hoy en día ya lo tenemos, es una posibilidad mucho mejor. Y esto es lo que tendríamos para 5 años después. No quiero pensar lo que vayamos a tener dentro de 15 o 20 años, porque probablemente esta lista se nos vaya a aumentar mucho más. Este es el tipo de procedimientos que podemos llegar a realizar hoy. Entonces, si vamos a abordar estas indicaciones y procedimientos, quiero que los orientemos más o menos en este sentido. Lo primero, entonces, es que tomemos a estos bebés que están con anemia fetal, y bueno, este tipo de procedimientos los hace mejor el doctor Gallardo, la doctora Acevedo, la doctora Berenice, que lo que puedo hacerlo yo. Ellos tienen muchísimo más experiencia en este tipo de manejos para los fetos anémicos. Hoy en día, realmente, les soy sincero, haré una cordocentesis cada 2 años, cada 3 años, porque me llegan muy poquitas pacientes para hacer esto. Afortunadamente, cada vez creo que esto va a ir tendiendo a ser menos. Estas son imágenes de una de las personas que me colaboró en poder conseguir toda la información que les voy a mostrar en esta conferencia. Es el doctor Saulo Núñez de Bogotá. En patología monocorial sí que hay mucho. Sé que muchas de estas patologías de las cuales vamos a hablar también las van a estar hablando ustedes en lo que resta de este curso hoy y mañana. Entonces, no voy a tratar de dañarles las conferencias que van a tener ustedes, voy a darles como unas ideas generales. Lo importante es tener en cuenta que en patología monocorial tenemos una placenta en la cual vamos a tener que está compartida por 2 bebés y que los bebés tienden a ser poliolenquéfalos. ¿Qué significa esto? Que tratan de coger una mayor cantidad de territorio placentario para cada uno de ellos. Independiente de lo que le pase al hermano, yo me voy a coger este pedacito de placenta, lo voy a coger para mí. Y eso es lo que hace todo este lecho vascular, tratando de llegar a separar el territorio de cada uno. Pues muy bien, lo que ocurre cuando se empiezan a generar este tipo de comunicaciones es que hay una transfusión bilateral que por lo general puede llegar a estar compensada en algunos casos. Y les digo por qué compensada, porque en muchas de las placentas monocoriales que no desarrollan ningún tipo de patología, cuando las analizan se dan cuenta que sí existían comunicaciones, pero que eran transfusiones que eran compensadas, que estuvieron compensándose de lado y lado y que no llegaron, por ende, a generar patología como la que vamos a ver a continuación. Cuando se descompensa entonces este tipo de comunicaciones, entonces podemos llegar a tener 2 tipos de patología: el síndrome de transfusión feto-fetal y la secuencia anemia policitémica. Por otra parte, si lo que se me presenta no es la transfusión desequilibrada, sino que hay una discordancia importante en el territorio placentario, lo que voy a tener es una restricción selectiva del crecimiento intrauterino, que para mí y para muchas personas termina siendo una patología muy similar también a lo que es la transfusión feto-fetal, y en esto también podríamos hablar de que en muchos casos pudieran llegar a comportarse como un híbrido entre estas dos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces vemos circunstancias que no parecen corresponder a una, pero que sí parecen corresponder a la otra, y que podemos llegar a tener patologías muy similares entre estas dos. Muchas veces vamos a tener que tomar en cuenta el diagnóstico final basándonos también en el lugar sobre el cual se están implantando los cordones umbilicales. Que se genera una transfusión unidireccional aguda, que es lo que nos puede llevar a la muerte fetal,
de una caída de la presión en un feto. ¿Qué pasa cuando un feto sigue pulsando y el otro ha muerto? Este va a seguir pulsando a través de esa gran comunicación que se ha generado, se puede desangrar uno y puede llevar a la muerte del otro feto. Como parte de esto también hay una malformación discordante, estaremos hablando de más patologías. Esta es una imagen que me facilitó la doctora Celia ayer, en donde claramente podemos ver también qué es lo que está pasando a nosotros cuando tenemos dos cordones, ¿de acuerdo? Y hay una gran porción de este bebé que tenía una restricción selectiva del crecimiento, consumiendo gran parte de todo este territorio placentario. ¿Qué es lo que pasa con las patologías monocoriales? Que los pronósticos van a ser peores. Lo que vamos a poder nosotros tener de patología monocorial respecto a malformaciones, muertes, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, es mucho mayor en el monocorial versus en el bicorial, y por supuesto si lo comparamos con los embarazos únicos. Y la morbilidad neurológica, cuando evaluamos en un periodo de 2 años, se incrementa 4 a 5 veces, es decir, tienen 400, 500% más de posibilidades de llegar a tener patología o alteraciones en el neurodesarrollo. Esta es una diapositiva del profesor Gratacos, que la traigo tal cual, porque esto es lo que ellos tenían hacia el año 2014, en el cual llevaban ellos más o menos 648 casos y tenían una sobrevida de al menos uno de los dos, de alrededor del 88%, y creo que esta es de las casuísticas más grandes que hay en el mundo. Les traigo también datos no solamente de allá, sino de nosotros mismos, es decir, de Latinoamérica. Estos son los estudios de la doctora Denise Campos. Ella ya ha mostrado también manejo en este tipo de patologías, en síndrome de transfusión feto-feto. Este es el estudio que hicimos nosotros aquí y que salió publicado en el 2010, en donde mostramos qué era lo que había ocurrido en la primera experiencia que se tuvo en el instituto respecto al manejo de este tipo de patologías. Este es el número de casos por año, que se tenían aproximadamente 30 casos por año. Bueno, era un poco similar pues, a algunos artículos que describían qué tantos casos se tenían en los centros que tenemos allí. Y estos eran los porcentajes de sobrevida. Fíjense que no estábamos muy lejanos, ¿de acuerdo? En ese entonces hablábamos de un porcentaje de sobrevida de al menos uno del 75% acá. Y Gratacos estaba en un 81%. Ya Gratacos, como les mostré en la gráfica previa, ya que no 88-90%. Entonces, esto, conforme se tiene una curva de aprendizaje mayor, va a ir ganando más posibilidades. Esto es del doctor Rogelio Cruz Martínez, donde muestra también que en pacientes que tengan una variedad diferente del síndrome de transfusión feto-fetal, y es aquellos que hacen una septostomía inadvertida, pueden llegar a tener también unas tasas de sobrevida importantes si se llegan a realizar procedimientos de fotocoagulación láser. Esto es Colombia. Yo participé en la recolección de estos datos. Este es del doctor Saulo Molina, que hacia 2015 mostraba 97 casos. De estos 97 casos, fíjense que las tasas de sobrevida que teníamos ya en Colombia eran muy similares a las que podían tener otros grupos en el mundo, lo cual es bastante satisfactorio, pero no es en vano que nos ha costado mucho poder llegar a este punto en el cual nos encontramos. Si vamos hacia la patología pulmonar, entonces sabemos nosotros también que esto cada vez es más creciente. Esta es la forma como debemos estar abordando el tórax de un bebé en cortes salicales, en cortes axiales también lo vamos a hacer, y de esta manera identificar muy bien cómo está el tórax y todos los órganos y estructuras que tenemos en el bebé. Estos son otros cortes, otro el color, no lo debemos dejar de utilizar, siempre lo utilizamos para tratar de llegar a identificar que marche todo el orden. Y no solo quedarnos en el segundo trimestre, sino en el primer trimestre. Este es primer trimestre y de gemelos. ¿De acuerdo? Que dice que acá hay una membrana, ¿de acuerdo? En el cual también podemos llegar perfectamente a diferenciar gran parte de las estructuras que nosotros hoy en día creíamos que solamente podíamos abordar a partir del segundo trimestre. Este es el registro de Nueva York de malformaciones congénitas, en el cual nos dicen también que las patologías pulmonares o respiratorias abarcan tan solo el 1% de todos nuestros casos, ¿de acuerdo? Estamos por acá, muy poco, pero que son potencialmente letales, y eso es lo que nos hace potencialmente operables a gran parte de estas patologías, ¿de acuerdo? La forma como se genera, por ejemplo, un hidrotórax y múltiples eventos fisiopatológicos, desde eventos de compresión, alteración linfática,
fenómenos de cambios de presión, etcétera, nos llevan a que por cualquiera de estos métodos podemos llegar a nosotros tener un hidrotórax, ¿de acuerdo? La etiología es variable, hay causas primarias que son las aisladas y las secundarias que son secundarias, valga la redundancia, a esta lista de eventos que les manifiesto aquí. En aquellos casos en que tengamos, sobre todo, eventos primarios, esto es un artículo de revisión del 2007, en el cual ya hablaba de que definitivamente la evidencia nos mostraba que el hidrotórax lo que se necesita es manejo activo, y para el hidrotórax lo que le tenemos que colocar pues, es un catéter de derivación toracomagnótica. El porcentaje de sobrevida es muchísimo mayor en aquellos que se les coloca un catéter de derivación toracomagnótica que a los que no, y eso es evidente. Va a haber menos hipoplasia pulmonar, que es el gran problema que tendríamos en estos casos. Esto es de mis años en Barcelona, cuando teníamos casos de hidrotórax, ¿de acuerdo? Y sabemos pues que entonces en estos casos el pronóstico lo va a marcar la hipoplasia pulmonar, y esta es la colocación de un catéter de derivación toracomagnótica para manejo de esta patología. Por supuesto pues que si esto estuviera asociado a una cromosomopatía o cualquier otro tipo de eventos sería mucho más difícil de manejar, y en ese caso pues no tendríamos que requerir a este tipo de procedimientos. Lo que sí sabemos es que cuando lo hacemos tenemos un mejor pronóstico para este bebé y para el embarazo. Si vamos a diferenciar entonces cualquier tipo de patología de las que podamos nosotros operar, serían masas en tórax, en donde lo primero pregunta que nos tendríamos que hacer es si el estómago está en el abdomen o no está en el abdomen. Si está en el abdomen, si no está en el abdomen, perdón, lo que estaríamos pensando probablemente es que se trate de una hernia reumática. Si está en el abdomen, vamos a preguntarnos, ¿hay quistes y son muchos? Si son muchos quistes o no. No son muchos, es uno solo, entonces estaremos hablando de un quiste broncogénico. Si tiene componente sólido, si no tiene componente sólido, estaremos hablando de una MAC tipo 1. Si hay un componente sólido, tenemos que evaluar el Doppler, ver si hay un flujo aórtico que esté nutriendo esa masa. Si no existe un flujo desde la aorta, entonces estaremos hablando de una MAC tipo 2. Y si existe un flujo derivado de la aorta que esté nutriendo esa masa, que ya tiene quistes y que además de eso tiene un componente sólido y que tiene un vaso nutricio desde la aorta, no estaríamos hablando necesariamente en ese momento de un secuestro bronquiopulmonar, sino de un híbrido. No estaríamos hablando de un secuestro porque ya habíamos visto que tenemos quistes en ese caso. Entonces este es el diagnóstico como, al menos yo me lo planteo cuando me enfrento a un caso de patología pulmonar. Y muchos de estos casos, ¿por qué se los traigo? Hernia diafragmática, viene el doctor Óscar Moreno a hablar de esto, yo creo que lo habla mejor que yo. El quiste broncogénico, igual que la MAC tipo 1, se van a manejar de la misma manera, igual que el hidrotórax. Es decir, estos dos pueden beneficiarse con la colocación de un catéter de derivación toracomagnótica. Para la MAC tipo 2 y para el híbrido también hay manejo. Para el híbrido pulmonar, lo que puede llegar a hacerse es un manejo muy similar al del secuestro broncopulmonar, y es que hoy en día se puede llegar de manera percutánea a acceder al vaso nutricio y llegar mediante fotocoagulación, coagularlo y ya tendríamos respuestas, ¿no? Esto es para mostrar pues, que aquí en México también se han hecho manejo para hernia diafragmática, ¿de acuerdo? Y esto es el Eurotrial, que es muy importante, el Total Trial, perdón, que es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes visitan esta página. Esta página les va a ofrecer todo lo que ustedes quieran saber sobre hernia diafragmática. ¿Qué es lo que le deben decir a los papás? ¿Qué deben conocer los papás antes de enfrentarse ante el diagnóstico y ante ustedes y ante lo que ustedes le van a proveer en ese momento? ¿De acuerdo? Y esto es muy importante pues que lo tengan en cuenta. ¿Por qué sería importante manejar algunas de estas patologías pulmonares? Porque podemos llegar a tener un menor día, una menor estancia de los bebés en UCI, una disminución en días totales de ventilación, menor utilización de membrana extracorpórea, menor utilización de óxido nítrico, menores días de estancias en unidad de prevención neonatal. Es más pronto el inicio de la alimentación enteral, menos días de hospitalización, menor prevalencia de requerimientos de oxígeno al ingreso y una menor posibilidad de llegar a tener daño neurológico. Este es del Grupo de Barcelona, que hacia el año de 2012 publicó esto, y es una nueva indicación para cirugía endoscópica fetal, y es la atresia bronquial,
que es gran parte también de lo que se ha venido trabajando para la MAC tipo 2, porque la MAC tipo 2 en algún momento yo creo que se puede llegar a tener un consenso respecto a la posibilidad de terminar manejándola también por vientos líquidos. Respecto a esto, que es la obstrucción del tracto urinario inferior, del tracto urinario bajo, lo que podemos llegar a conocer es que esto es un estudio de Lancet del 2012, un estudio Pluto, en el cual se trató de evaluar cuál era la posibilidad de manejar estos bebés con obstrucción urinaria baja mediante derivación con un catéter de derivación vesicoamniótica. Lastimosamente, esto es una oportunidad perdida y esto es como ellos lo manifestaron. ¿Por qué razón? Porque llegaron a considerar que definitivamente el diagnóstico, el manejo, no les ofrecía un beneficio, pero las editoriales que han venido posterior a esto lo mencionan como tal. Una oportunidad perdida porque fueron pocos casos los que se presentaron en esto y a raíz de esto se omitió de ahí en adelante el tratar de llegar a dar este tipo de manejos. ¿Qué es lo que se hace con las barbas uretrales posteriores? Pues bien, esta es la forma como científica, esta es una gráfica cortesía del profesor Ratacos. Por lo general se asocian otras malformaciones en las barbas uretrales posteriores. ¿Qué tipo de malformaciones? Nefrológicas. Definitivamente no es para colocar chus, porque pues este estudio nos ha mencionado que no. Y respecto a la citoscopía fetal, quienes más han hecho, casualmente es el grupo de Barcelona, ¿de acuerdo? Y quien vio que fue Rodrigo Urbano, ellos lograron mencionar que podrían llegar a tener una sobrevida entre un 40 y un 50%, lo cual cambia de una manera notoria el pronóstico para estos bebés. Este es el estudio del profesor Ratacos con el profesor Pérez, en el cual mencionaban ya en 20 pacientes que de estos 20 pacientes seleccionaron solamente los 14 que no decidieron con la terminación del embarazo y lo siguieron. Fíjense que bueno, hay algunos de ellos que no, muchos de ellos que consiguen realmente llegar con sobrevida hacia el final del embarazo. ¿Qué es lo que queda de todo esto? Que el catéter vesicoamniótico, después de 25 años de uso, con muchísimos años de experiencia, en muchísimos casos tratados, la sobrevida podría ser de alrededor del 40%. Sin embargo, la falla renal ocurría en aproximadamente el 50% de los casos y las complicaciones eran considerables. ¿Qué tenemos? Que después de muchos estudios, esto es una revisión sistemática, lo que se menciona es que el catéter de derivación vesicoamniótica no evita la fibrosis ni la disfunción vesical. Y hacia donde se podría orientar la situación, esto es otro método, esta es otra revisión sistemática, es que la cistoscopía podría llegar a ser una opción bastante viable para llegar a manejar estos bebés. Otra causa, neuropatía obstructiva baja, es el uretrocelio obstructivo. Estas son gráficas también facilitadas por José María Martínez de Barcelona, en el cual me muestra pues qué es lo que tenemos respecto al uretrocelio obstructivo. Son mucho menos los casos que llegamos a tener de esto. De esto sí hay mucho menos publicado, pero bueno, también ya se ha intentado también la liberación de este uretrocelio que genera una obstrucción a este nivel mediante el láser guiado por cistoscopía. En tumores hay mucho por decirse y hay mucho por escribirse. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos son el niño que ustedes vieron en el primer video, ¿de acuerdo? Muchos de estos niños entonces podrán llegar a terminar en un tipo de cirugía muy probablemente abierta, y ese puede llegar a ser la ventana que se abre para la cirugía fetal abierta, sobre todo cuando estemos hablando de tumores. Y para el defecto del tubo neural, pues bueno, este es el estudio MOPS, en el cual pues se genera la reparación mediante cirugía abierta, y con lo que se consigue es tener menores secuelas, menores posibilidades de daño neurológico para estos bebés después de la realización de este tipo de cirugía. Esto para mí es un orgullo presentárselos, porque este es un compatriota mío, es José Sanín, que fue pionero en esto. Él empezó a hacer cirugía abierta mucho antes de que hicieran el MOPS, ¿de acuerdo? Y tiene resultados muy importantes, tiene más o menos a día de hoy unos 40 casos en donde realizó la cirugía, tiene criterios muy estrictos para seleccionar sus pacientes y le ha ido de una manera relativamente buena, con resultados muy similares o incluso superiores en algunos puntos a lo que consiguen otros. Vuelvo otra vez con la doctora Elisa Araujo, porque es de Brasil, y les muestro esto, porque ella está proponiendo esto, que es una técnica basada en la colocación de lo que ella llama el Safer Technique, que es colocar una película de biocelulosa
por fetoscopía, ya no por medio de cirugía abierta, para lograr manejar el mielomeningocele. Pero bueno, esto no solamente en Brasil. Ayer estaba hablando con la doctora Acevedo, me decía que también aquí ya en tres oportunidades se ha realizado un procedimiento de este tipo, trayendo a gente de Estados Unidos a que lo realizara. Entonces, cuando abordo esto, se me ocurre pensar a mí, bueno, y después de todas estas cosas y de ver tanta diversidad que tenemos en Latinoamérica, ¿será que nosotros podemos reunirnos, tratar de seleccionar qué es lo que estamos haciendo para llegar a ver si un grupo de muchas personas de todos estos países me pudieran llegar y dar información respecto a cuáles son los retos o cuáles son las dificultades que han tenido para llegar a implementar un programa de cirugía fetal? Pues bueno, les voy a contar este mapa latinoamericano. Adolfo Echegaray, en Argentina, es que probablemente realice más procedimientos. Con él me comuniqué, fue una de las personas que muy amablemente me respondió. ¿Qué hace? Hace prácticamente de todo lo que les he mencionado, excepto cirugía abierta para mielomeningocele. Jorge Becker, que compartió el mismo profesor, el profesor Gatacos fue su profesor. ¿Qué hace hoy en día? Él es la persona que trabaja en hospitales públicos a donde derivan toda la patología de cirugía fetal. Hace absolutamente de todo, excepto cirugía abierta, aunque ya han llevado a José Sanín desde aquí hasta acá, hasta Chile, para que realicen algunos procedimientos de cirugía de mielomeningocele. En Brasil, me comuniqué con Rodrigo Urbano, que ya no está en Brasil, está en Estados Unidos, y ella, que es la doctora Denise Araújo. ¿Qué hace? Hoy en día también hacen cirugía fetoscópica, ya no hacen cirugía para mielomeningocele de manera abierta. Ellos están probando esta técnica y les ha ido muy bien. Este es el doctor Carlos Bermúdez en Venezuela. Con él traté de comunicarme, múltiples correos, nunca me respondió. Bueno, y este es el grupo que trabajamos en Colombia. Tenemos una red en donde nos comunicamos, compartimos casos, vemos dónde lo podemos operar. Es el doctor José Sanín, el doctor Saulo Molina, la doctora Catalina Valencia, el doctor Carlos Becerra y mi persona. Decimos que tendríamos que tener un centro de cirugía fetal por cada 15 a 20 millones y Colombia tiene 42 millones. Aquí sobramos 3 de estos personajes. Bueno, no tenemos la estadística para nosotros poder decir que vamos a juntar un número como si lo pudieran llegar a juntar muchos otros países. Este es el doctor Bustillos, es mexicano de nacimiento, pero vive desde hace muchísimos años en Costa Rica y él está realizando cirugía de láser placentario hoy en día en Costa Rica. Y en México, la experiencia que se tiene aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, el instituto y que se tiene en Querétaro. ¿Qué hacen? Hemos hecho, yo creo, aquí en México muy buena parte de todo lo que se ha venido haciendo. Con la noticia que ya me brindaba la doctora, que el mielomeningocele ya se ha realizado cirugía fetoscópica para mielomeningocele acá, yo creo que se cumple con todas las expectativas de lo que hoy en día se hace. Bueno, cuando les preguntan a todos estos personajes qué es lo que hacen, me dicen, bueno, esto es lo que me dice el doctor. Más o menos hará en promedio unos 7, 8 casos por año, ¿de acuerdo? Pero él me dice, pero es que yo tengo una población muchísimo más grande. No hay tantas personas que trabajan en cirugía fetal en Argentina y sin embargo me llegan menos casos que ustedes. Yo creo, le dije, bueno, doctor, a lo mejor es que no tienen, a lo mejor es que tienen una gran deficiencia en el momento del diagnóstico y tienen deficiencias en el sistema de referencia. Esto es lo que yo creo que hoy en día está ocurriendo en gran parte de Latinoamérica. Esto es lo que ocurre en Colombia. Les traigo esta diapositiva del doctor Saulo Molina, que participamos en la recolección de estos datos, para decirles, bueno, en Colombia también estamos participando y estamos haciendo cosas para lograr conseguir datos y colocarnos en el ámbito mundial, pues que conozcan qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los retos que yo logro reunir de todas las quejas que me traen estas personas? Que muchas personas que hacen obstetricia o que tratan de hacer diagnóstico prenatal no conocen la historia natural de la enfermedad. Entonces creen que por ver un quistecito pequeño en un pulmón no le va a pasar nada al bebé y que no tienen que remitirlo. Cuando voltean a verlo un poco más tarde se dan cuenta que ese pequeño quiste era un gran quiste broncogénico y que le está generando una patología importante al bebé. La formación de médicos con habilidades en el diagnóstico es sumamente importante. Si no tenemos la formación de una manera apropiada de quien vaya a diagnosticar este tipo de patologías, es imposible que nosotros vayamos a tener a futuro la posibilidad de llegar a implementar un programa de cirugía fetal en el cual logremos
solucionar lo que un país necesita que se solucione. Los costos son muy altos, me dicen en todas partes. Los equipos de spectroscopía son muy caros, por supuesto. Vaya a ver cuánto cuesta el láser es costosísimo. ¿De acuerdo? ¿Y esto en quién se traduce finalmente? En los sistemas de salud pública y muchas veces en el paciente. Muchos pacientes se diagnostican, pero por costos no se pueden hacer en muchos países. Esa es la queja. En Colombia esa no es la queja, porque en Colombia prácticamente el 100% de la población tiene seguridad social. Sistemas de salud locales que son deficientes desde el diagnóstico hasta la referencia. Y cuando hacen la referencia muchas veces es tardío. Le mostraba hoy a la doctora el correo de Carlos Becerra, que fue la primera persona que llegó a Colombia a hacer procedimientos de cirugía fetal. Y él me dice, el 32% de los casos de hernia diafragmática me los diagnostican después de las 32 semanas y ese es el momento en que me los envían. Un momento en donde ya no son operables. El 34% nacen sin tener un diagnóstico de hernia diafragmática. ¿Quién les hace el diagnóstico? El neonatólogo. Entonces, esto es una gran deficiencia que tenemos nosotros en el sistema de diagnóstico y en el sistema de referencia para estas pacientes. Apoyo gubernamental es muy difícil que lo obtengamos. ¿Por qué razón? Porque esto sería para abarcar, ya les dije, el 0,1, el 0,2% de toda la población de embarazadas. Nos vamos a dedicar a hacer un grupo específico de pacientes para consumir un gran número de recursos. Nos vamos a dedicar al 99% de los pacientes, que son quienes muy probablemente requieran más la atención del gobierno, por supuesto. Ese es el grupo sobre el cual se enfoca el gobierno. Se necesita equipos multidisciplinarios, como les mencionaba, y centros especializados. Ojalá no haya una sobreabundancia de centros especializados. Nosotros en Colombia nos la llevamos muy bien, somos 5 centros que manejamos esto, pero también sabemos nosotros, por ejemplo, que un mielomeningocele yo no lo voy a manejar. Un mielomeningocele se lo tengo que referir al doctor Sanín, que es quien lo maneja. La persona que más experiencia en Colombia tiene en hernia diafragmática es el doctor Becerra. Casi todos los casos van con el doctor Becerra. Tuve la oportunidad en Colombia de tener un caso de una estenosis aórtica que no habían hecho. Le decía yo a la doctora, fue la gran duda, ¿me meto a hacerla o no me meto a hacerla? Finalmente la hice y funcionó. Y funcionó, me fue bien. Pero realmente es un caso muy raro, ¿de acuerdo? Y después de eso, los compañeros que lo que quieren hacer, me quieren remitir esas pacientes, pero bueno, les digo, no es mucha la experiencia, tengo la experiencia en un caso, me dicen, sí, vos tenés la experiencia en un caso, yo no tengo ninguna, entonces, bueno, pues esas son las diferencias. Centros especializados, tienen que haber dependiendo de las necesidades de un país y de acuerdo a la población de un país. No podemos tener abundancia de centros especializados porque entonces no vamos a lograr conseguir la experiencia. Fíjense ustedes lo que les mostraba el doctor Gratacos. En el 2011 sobrevivías del 80%, en el 2014 sobrevivías del 88-89%, y eso siendo él, con casuísticas de 600, 700, 800 pacientes. ¿El qué logra cada día? Tener una curva de aprendizaje porque nunca se deja de aprender y cada vez va consiguiendo tener una mejor tasa de sobrevida. Entonces eso es lo que podemos conseguir, pero no tenemos la necesidad de llegar a tener un gran número de centros especializados que realicen estos tipos de procedimientos. Tenemos que tratar de concentrarlos en unos pocos sitios donde realmente exista gente que pueda llegar a manejarlos. Y este debe ser un sitio de esos. El feto lo vamos a manejar como paciente. Esta es la premisa que teníamos nosotros cuando éramos residentes. Es la premisa que quiero que ustedes se lleven también y que sé que la manejan de esta manera. Muchos de estos bebés tienen patologías que son susceptibles de manejarse hoy en día y de ser tratadas prenatalmente. Hay que fomentar la conducta del diagnóstico precoz de padecimientos. No tenemos que quedarnos nosotros con tratar de hacer estudios básicos. Necesitamos fomentar que hagamos estudios estructurales que nos permitan llegar a diagnósticos oportunos de qué es lo que está pasando con nuestros bebés. En algunos casos seleccionados, la terapia fetal endoscópica puede mejorar el pronóstico tras el nacimiento. Y hay muchas fases de investigación de muchos tipos de procesos. Les mostré algunos a ustedes, otros que podrían beneficiarse de también llevarse a cabo procesos de cirugía fetal. Esto es el recordatorio. Aquí está Salvador, ahí está Toro, la doctora Acevedo, el doctor Gallardo. Esto era en la posada del 2004. Para recordar el vivido. Y esto es muy grato tenerlo,
Lo traigo porque ha sido para mí placentero, sumamente placentero estar aquí, pudiendo estar con ustedes, pudiendo estar también en lo que queda del Congreso, poder volver a compartir con muchas de las personas que están aquí, allá con Rubén, que está hacia atrás. Este es el grupo de ustedes que les deseo que este tipo de congresos lo sigan haciendo para la enseñanza propia de ustedes, para saber que pueden realizar este tipo de eventos y para saber que pueden llegar a actualizarse año tras año en lo que ustedes quieran llegar a tomar como conductas en los temas que crean que más les son útiles para su quehacer futuro en la medicina vegetal. Esto para agradecerles también, por supuesto, por todas las atenciones que han tenido conmigo desde antenoche que llegué, pero ante todo, quiero agradecerle a esta persona. Creo que la conocemos todos y que la queremos todos. Ella yo creo que es la que se merece el aplauso de tenerlos todos ustedes aquí reunidos. A ella la quiero mucho. Estos son los dos primeros bebés del programa de Salud Vegetal, los hijos de Marcelino, las niñas de Marcelino. Ojalá pudiéramos tener este escenario, esta escena, en muchos de nuestros pacientes, porque podemos llegar a hacerlo. El caso de Marcelina, si no se nos han contado, en un break se los contamos, porque es una señora que tras imposibles llegó a este instituto. Y tras esos imposibles pudimos llegar a operarla. Y después de mucho tiempo que se quedó hospitalizada, todo lo que restó después de la cirugía de embarazo, nacieron estos bebés. Y esta es Sofía, quien me los cargaba para enseñármelos el día de su alta desde aquí del hospital. A ustedes les quiero agradecer mucho el haber estado aquí presentes para escucharme y de verdad que los felicito por este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Esa foto solamente desde hace como 10 años. Un agradecimiento a todos, digamos, un poco presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el doctor Benavides? Llegar a diagnósticos de patologías es lo que tenemos que hacer. Es decir, para eso nos estamos formando y hacia allá es hacia donde tenemos que conseguir llegar. ¿Qué creen ustedes que es lo que nos implica el poder llegar a tener un diagnóstico oportuno de las enfermedades que podamos llegar a tratar? En cada uno de sus países, en Honduras. Yo creo que en Honduras lo que limita es más que todo, bueno, tener el equipo necesario tanto de, por ejemplo, ultrasonido, personal capacitado, médicos que quieran seguir después de ginecología especializándose, las ganas de seguir, a veces eso es lo que limita. Y el apoyo financiero muchas veces de instituciones que pudieran crecer, pero pues vemos limitaciones en ese sentido. ¿Alguien más que quiera opinar de algo que se le ocurra? Sí.
menos desde el punto de vista de la población, de las pacientes, todavía no hay una cultura, al menos que aquí en México, muy arraigada acerca del diagnóstico prenatal. Como usted dice, en Colombia los pacientes a veces llegan muy tardíamente. Y desde el otro punto de vista también los médicos. Creo que igual tanto mismos ginecólogos no tienen idea de todo lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer por las pacientes, y por lo mismo pues no se hacen referencias a tiempo, y tampoco pues llegan las pacientes o ya en trabajo de parto. Nosotros lo vemos incluso aquí en el instituto, a veces las pacientes llegan ya muy tardíamente, y yo creo que esas también son cosas que se tienen que mejorar poco a poco. Pero están en sus manos. Sí, definitivamente están en nuestras manos, y también en parte en manos del gobierno en hacer, creo que una promoción de la prevención y el diagnóstico oportuno, y también obviamente en nuestras manos. Retomando el comentario que hace Memo, tantos años con los mismos gobernantes o el mismo tipo de gobierno, y seguimos pensando que ellos lo van a solucionar. Y no, o sea, desafortunadamente no va a ser así. La solución tiene que llegar de la gente hacia la gente, y entonces la promoción, pararnos ante los foros, lo que ustedes están haciendo ahorita, es un primer paso para empezar a promocionar entre los médicos. Como ustedes bien lo dicen, el propio médico tiene desconocimiento de todo esto, y entonces nos toca a nosotros, ¿sí? Preparar nuevas generaciones, a ustedes irse y seguir preparando a los demás, hablar con los médicos de primer nivel, hablar con las pacientes, y de esa manera ir acrecentando la cultura en estos puntos que son tan importantes. El otro aspecto es, decía Jesús Andrés, a lo mejor nada más el 0.2% se beneficiaría de ello, y no necesitamos que todos estemos capacitados en hacer ese tipo de cirugías, pero sí en hacer buenos diagnósticos, como ya lo decía él. Y para todos los que se van y se logran preparar en este tipo de cirugía, en este tipo de intervenciones, o sea, llegar y seguirse manejando con la honestidad, no olvidarse de los criterios diagnósticos, de que lo más importante es la selección de las pacientes. Tal vez más adelante llegará la remuneración, pero de entrada lo principal sigue siendo la paciente. Y para la paciente y el paciente, que es el feto, tenemos que brindarles siempre las mejores oportunidades de un buen resultado. Y si no lo hay, el acompañamiento que tenemos que hacer a nuestra paciente, igual con la honestidad de decirle, no tenemos los recursos o no tenemos los criterios para siquiera decir que es candidato a la cirugía. No nada más por hacer manitas, como cuando vamos a las cesáreas o a los forceps. Ya aprendí, lo voy a aplicar, lo voy a hacer. No, ¿sí? Hay que tener siempre la conciencia por delante y actuar en beneficio de nuestras pacientes. Buenas tardes, doctor Benavides, bienvenido por acá. La pregunta en concreto, me dando vueltas de esta parte, son dos problemas básicos: el trabajar en equipos interdisciplinarios, no tenemos una cultura de trabajo en equipos interdisciplinarios, y el no contar con un sistema de referencia escalonado, lo que tú estás mencionando, y generar mayor experiencia en algún grupo que se dedique a resolver los problemas específicos. No tener sistemas de referencia escalonados y el trabajo en equipos interdisciplinarios, básicamente. Sí, yo creo que llega un punto en donde yo tengo 44 años y el grupo de 5 personas que trabajamos ahí en Colombia somos como contemporáneos, excepto el doctor Becerra, que tendrá alrededor de unos 55 años. Pero ya llegamos a un punto en donde creo que afortunadamente no manejamos egos
estratosféricos y donde hemos llegado a acuerdos, a consensos donde decimos, pues a ti te va mejor en esto, manejemos nuestra manera. Fantástico, fantástico. Eso es muy difícil de conseguir. Sinceramente le digo, no sé cómo funcionamos, sinceramente no sé cómo lo hacemos de esa manera, porque pero nos ha funcionado. No sé cómo lo hicimos, pero nos logramos llevar hasta ese punto. Usualmente la gente que hace maneja un ego, y el lograr vencer ese ego, yo creo que es el beneficio de las pacientes. Sabemos nosotros también que tener 5, ahora hay un 6º grupo en Colombia que está haciendo, imagínense. Entonces, sabemos nosotros que la población que tenemos no nos va a dar para que una persona o para que los 6 grupos podamos llegar a tener una experiencia importante en casos. Aquí, en lo que estuve, los 3 años que estuvimos con el programa de cirugía fetal, se llevaron a cabo 60 y algo de procedimientos en 3 años. Yo en 5 años que llevo desde ese entonces en Colombia, del mismo tipo de procedimientos de fotocoagulación láser, he hecho más o menos 16 casos. Es decir, yo no puedo pensar que en este momento yo tengo la misma curva de aprendizaje que si hubiéramos continuado con el programa cuando yo estaba. Y esto va a pasar de esta manera en Colombia, nos pasa a nosotros, pero hemos sabido ver que esa persona que ya lleva unos cuantos casos más de hernia pragmática, esa es la persona que tiene que seguirlo haciendo, porque difícilmente yo la voy a alcanzar con el volumen de pacientes que tenemos. Yo he hecho 2 hernias diafragmáticas en 5 años. El doctor Becerra en los últimos 5 años ha hecho 20, 30 casos de hernia diafragmática. Él seguro le va a ir mejor. Entonces también es reconocer eso, es aprender a ver esas cosas para poder llegar a esos puntos en concreto. Es difícil, definitivamente es difícil, pero yo creo que se maneja, y afortunadamente de una manera milagrosa, para fortuna de mi país, pues no nos peleamos, no nos peleamos. Yo creo que igual estoy de acuerdo en eso, en las diferencias que se presentan entre los diferentes grupos que existen, y tanto aquí en México, varios de nosotros residentes que estamos aquí, pues tenemos oportunidad de hablar en diferentes instituciones. Y lo que a mí me deja de conclusión es que el éxito realmente de todas las terapias es un buen lugar de referencia, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de ver centros que refieren a otro centro grande de referencia. Por ejemplo, la oportunidad que tenemos para los residentes de ir a Querétaro. Estamos en centros donde envían pacientes hacia Querétaro, y creo que el éxito no estoy hablando del éxito de la cirugía o de cómo vaya, pero creo que el secreto o que han tenido ahí para tener la gran cantidad de pacientes y esa curva de aprendizaje que se está teniendo ahí en Querétaro es la unión de los diferentes estados para enviar los pacientes ahí. Entonces, es lo que yo veo diferente aquí, ¿no? O sea, no hay una unión de médicos entre todos nosotros, y es lo que ha hecho que ahí pues esté un centro ahorita de referencia importante de ese territorio, ¿no? Y la curva de aprendizaje pues es cuestionable, en muchos resultados también, pero bueno, a lo que voy es que el objetivo es que todos, o sea, que tengamos buenos centros de diagnóstico prenatal para que podamos tener un buen resultado en el futuro. Conforme nacen grupos que trabajan en patología, se empiezan a presentar condiciones que no solamente es la patología. Yo estuve 2 años largos en España, y en el tiempo que yo estuve, pues el sitio de preferentemente se requería en todos los casos era Barcelona, ¿sí? Pero en la misma Barcelona ocurrió una situación muy igual, porque el profesor Gratacos primero empezó el programa de cirugía fetal en el Val
en Valle de Obrón, después él se fue ya como jefe al hospital clínico. Yo estuve con él en el hospital clínico, no me alcancé a estar con él en Valle de Obrón. Pero la gente de Valle de Obrón, por supuesto, se nutrió de lo que él hizo mientras él estuvo allá y empezaban también entonces a tener diferencias en algunos manejos y en escenarios como este saltaban diciendo una cosa, otra cosa. Bueno, esas cosas suceden en toda parte. Y después un centro en Madrid, otro centro en Andalucía y cosas así, en donde empiezan a generarse situaciones dispersas y que, bueno, pues la gente tiene el derecho de querer hacer las cosas. Tiene el derecho de querer hacerlas. Pero yo creo que quien más derecho tiene es los bebés. Y en aras de eso, yo creo que hay que tratar de tener políticas, ¿no? Que esto no es de gobiernos, igual que pienso, igual que veo. Es cuestión de consensos. A esto que sucede en Colombia no le hemos metido ninguna institución. Esto es un acuerdo tácito que no está escrito en ninguna parte. Pero estas son cosas que van a pasar en cualquier parte del mundo. Que haya diferencias, las tiene que haber y afortunadamente las hay. Si no hubiera diferencias, no tendríamos un mundo diverso en el cual pudiéramos nosotros llegar a tener diferentes puntos de vista para una sola cosa. Y es lo que les digo, la importancia de la multidisciplinariedad, porque muchas veces hay gente que lo debe parar a uno. Yo soy muy proactivo, yo quiero meterme una boca a lo que sea, yo quiero tratar de llegar a pegar muchas cosas, pero afortunadamente, y yo creo que ellos se acuerdan porque yo quiero hacerlo, y ellos a pararme, y eso era lo que pasaba muchas veces. Pero yo agradezco que en muchos casos hubiera sido de esa manera porque muy probablemente muchos de esos casos se beneficiaron de que haya ocurrido esa forma. La multidisciplinariedad es necesaria, es totalmente necesaria para que un bebé se aborte desde todos los puntos de vista que tenga que